Dios lo bendiga, mis hermanos y hermanas. Vamos a iniciar nuestro IBET. Hoy hay bastante material, así es que vamos a poner mucha atención. Pero antes vamos a hacer un breve repaso. Hoy nos toca el capítulo 14. Hoy hace 8 días vimos el capítulo 13. Hoy me toca el capítulo 14 y se llama El triunfo del Cordero y de su iglesia. Hoy va a estar bien bonito también porque vamos a hablar del triunfo del Cordero y de su iglesia. Así es que, mis hermanos, vamos a tal vez recordar un poquito el tema de hoy hace 8 días. ¿Ustedes se acuerdan de qué hablamos hoy hace 8 días en Apocalipsis 13? Yo mencioné 4 cosas, ¿se acuerdan así rápidamente? Una fue, ¿el qué? El nuevo orden mundial. ¿Se acuerdan de qué se trataba eso, Gabriela? El nuevo orden mundial. Ajá. Todo tenía que ver con tecnología, con potencias, con familias poderosas, con una unión. ¿Recuerdan? Estamos hablando de una unión, de un sistema, político, económico, social y hasta religioso. Ese es el famoso orden, el nuevo orden mundial. Pero hablamos también de 3 cosas más. Una fue que venían 2, ¿verdad? 2. La primera bestia, ¿se acuerdan que hablaban de 2 bestias? ¿Se acuerdan quién era la primera bestia? Muy bien, el anticristo, alguien lo dijo por ahí. El anticristo, dijo doña Marta, muy bien, excelente. Esa es la primera bestia, ¿verdad? Que iba a tener poder sobre toda la gente, ¿verdad? Y que iba a salir del mar, ¿se acuerdan? Precisamente el mar simboliza lo que es la humanidad. De ahí es donde va a salir este anticristo. La segunda bestia, ¿se acuerdan qué era? Muy bien, nuestra hermana aquí dijo el falso profeta. Excelente. Ese falso profeta, recuerdan que salía de un sistema religioso. Era alguien que era muy conocido a nivel mundial, ¿verdad? En la parte religiosa. Y él era que iba a tratar de convencer a toda la gente en la parte religiosa que adoraran a la primera bestia, que era el anticristo, ¿se acuerdan? Y lo último que hablamos fue el tema eh, de la marca de la bestia, ¿se acuerdan? Hablamos de la marca de la bestia, de lo que estaba en Europa con el famoso microchip, ¿verdad? Que estaban metiendo en la mano, ¿verdad? Entre el dedo pulgar y índice. Y bueno, por ahí me quedaron 2 videos pendientes. Si tenemos chance, ahora más tardito se los pongo, sobre precisamente el microchip. Pero vamos a concentrarnos entonces en el capítulo 14 de Apocalipsis, el triunfo del Cordero y su iglesia. Bien, del versículo 1 al 5 vamos a estar leyendo, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, vamos a estar leyendo por partes y vamos a referirnos de una vez a ese tema. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, ahí está hablando entonces de los 144,000. Hoy, bueno, en Apocalipsis 7 se habló un poco sobre los 144,000. Hoy vamos a tocarlo un poco más profundo, el tema de los 144,000. Y para iniciar vamos a hablar sobre cuáles son algunas características de estos 144,000. Una de las características de esos 144,000 sellados precisamente es que son vírgenes. Dice, no se contaminaron con mujeres, o sea, son vírgenes. ¿Eso qué significa? En el contexto bíblico, mis hermanos, la Biblia en muchos lugares compara, por ejemplo, a la iglesia, ¿se acuerdan? Con una mujer, con la esposa. Recuerdan que comparan, por ejemplo, a Jesús con el esposo. En Isaías, en Jeremías, inclusive en Efesios, hacen analogías con respecto a que
el esposo, recuerda, viene por una esposa sin mancha, recuerda. Entonces, Jesucristo es comparado como el esposo y las mujeres normalmente son comparadas con la iglesia en la palabra del Señor. En Apocalipsis 12, por ejemplo, hablan de dos mujeres, una vestida de sol, ¿se acuerdan? Que dicen que esa vestida de sol precisamente es la iglesia pura, sin mancha, ¿va? Y también habla en otro contexto de la gran ramera, ¿se acuerdan? La mujer que era adúltera, la mujer que era la gran Babilonia, ¿se acuerda? Que lo vimos hoy hace 8 días también. Lo que es que la Biblia compara entonces en ese sentido a la mujer con la iglesia. Entonces, cuando hablan de estos 144,000, que ellos no se contaminaron precisamente y que son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, habla precisamente de esa iglesia que no se contaminó con falsas profecías, con apostasía, con herejías y con ese tipo de cosas. O sea, está hablando de que esos 144,000 no se contaminaron con ese tipo de cosas, con esa iglesia apóstata, con esa iglesia prostituida, con esa iglesia que cambió el mensaje verdadero del Señor. De eso se refiere entonces cuando habla de que no se contaminaron. Después, la palabra de Dios nos dice otra característica y es que siguen al Cordero. ¿Qué interesante? Normalmente estos 144,000 dice que seguían al Cordero. Ellos no solamente estaban pensando cuando le iban a seguir al Señor una vez que estaban con Él en el cielo, sino que acá en la tierra ellos pagaban el precio. Esos 144,000 no se contaminaban, ellos seguían al Señor, ellos seguían las pisadas del Maestro y por eso conforman ese grupo, ¿verdad? De personas escogidas y selladas para, eh, para el Señor, esos 144,000. Entonces, dice otra de las características que eran primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí vamos a ir metiéndonos un poco más en una de las posiciones con respecto a los 144,000. Hoy voy a hablar de tres posiciones o tres interpretaciones o ponencias que hay sobre los 144,000. Una es esta que les voy a decir. Esta persona habla de que el principio, perdón, los 144,000 dice que son primicias. Juan lo habla ahí en el Apocalipsis, que ellos son primicias. ¿Esto qué significa? Ustedes saben lo que significa la palabra primicias. Es lo primerito, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que dice acá esta interpretación? Que cuando hablan de primicias, por ejemplo, ustedes se imaginan un lote grande de sembradío de trigo, de arroz, de lo que fuera. En el tiempo de antes, entonces los judíos acostumbraban a sacar las primicias, que era lo primerito, ¿verdad? Que salía de las cosechas, ¿verdad? Y lógicamente la daban en sacrificio al Señor, ¿verdad? Igual con el ganado, sacaban las primicias de ganado, que eran los primeros, ¿verdad? Las primeras veces que salían. La cuestión es que primicias significa lo primero, pero qué interesante, aquí habla de primicias en los 144,000. ¿Eso qué significa? Significa que las primicias, los 144,000 eran los que tenían, digamos, y lo que eran sellados, ¿verdad? Para salvación en esta etapa final, ¿verdad? Del Apocalipsis, pero no significa que el resto de la cosecha se iba a perder o que no servía. Es que interesante, ¿verdad? Como cuando usted viene y lo invitan a comer una casa, usted va por allá por el campo donde un familiar o los que predican lo invitan a predicar y después lo invitan a comer una casa. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Ah, no, démosles a ellos primero, démosle la comidita primero a ellos. Está bien, le llevaron la comidita primero a ellos, pero eso no significa que el resto se van a quedar sin comer. Todos los demás van a comer, ¿verdad? Todos los demás van a ser parte. Entonces, esta ponencia lo que nos dice es que los 144,000 son esa primera parte, ¿verdad? Del pueblo escogido de Dios, son esa primera parte, esos 144,000, pero hay una cosecha que también tiene parte, también está buena, que somos nosotros, los que no descendemos de judíos, los gentiles, ¿verdad? Entonces, esta ponencia lo que nos habla es eso, de que eran una primicia, o sea, eran primicia, eran como algo escogido primerito del Señor, pero el resto de la cosecha somos nosotros, que vamos a entrar también precisamente en este escogimiento que el Señor hizo con respecto a los 144,000.
También habla de que eran fieles en sus testimonios y eran sin mancha. No hablaban mentiras, dice la palabra de Dios, de carácter perfecto. Ellos reflejaban un corazón conforme al Señor Jesús. Eran puros y seguían al Maestro. Eran de testimonio fiel. Bien, vamos a ver otra ponencia. Vamos a ver la próxima diapositiva. ¿Quiénes eran estos 144,000? En Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Eso qué significa? Que eran 12,000 sacados de cada tribu. O sea, si ustedes agarran 12,000 y lo multiplican por 12 tribus, ¿qué sale? 144,000. Entonces, esta ponencia lo que nos dice es que son 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y que entonces estos 12,000 de cada tribu eran los escogidos del Señor, ¿verdad? 12,000 por cada tribu. Santiago 1:18 dice, las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice Santiago. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ve qué interesante. Ahí entonces Santiago está hablando de que fueron primicias, pero que los hicieron nacer en la voluntad del Señor. Mateo 10:5, cuando ustedes recuerdan la comisión que el Señor le dio a sus discípulos, dicen, no vayan entre los no judíos, oigan, y esto es otra ponencia, ¿eh? No vayan entre los no judíos ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Entonces algunos de ahí se toman diciendo de que los 144,000 son los judíos, ¿verdad? Y son las primicias, pero que va a haber también otro grupo más de judíos que van a hacer ese remanente del Señor al final de los tiempos. Y una tercera ponencia o una tercera interpretación es la que da el señor George Eldon, que se encuentra en el libro, se llama El Apocalipsis de Juan, un comentario. Ese libro, bueno, yo lo tengo, por si alguien lo quiere en PDF, se lo podemos mandar. Ese señor, es interesante la posición, porque él dice que los 144,000 son sellados no para salvación, sino para protección. Ve qué interesante. ¿Protección de qué? De las plagas que vienen. Es otra ponencia, ¿verdad? Tenemos que escoger, o tenemos que escuchar más bien y escudriñar bien las diferentes ponencias que hay sobre el Apocalipsis. Hermanos, Apocalipsis tiene cientos de interpretaciones, ¿verdad? Cientos de interpretaciones tiene Apocalipsis. Eh, entonces nosotros tenemos que ser estudiosos y escudriñar bien la interpretación más bíblica, ¿verdad? Con respecto a Apocalipsis. Recuerden que hablan mucho en términos de simbologías y analogías y demás, ¿verdad? Entonces este señor dice que esos 144,000, don George Eldon, es precisamente un grupo de personas que van a estar protegidos de las plagas y de las cosas que van a venir al final de los tiempos. ¿Y dónde se agarra él? Por ejemplo, se agarra de Apocalipsis 9:4 que dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cada cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, el que no tenía ese sello de Dios, que no estaba dentro de ese grupo de los 144,000, iban a pasar entonces las plagas del Señor. Eso es lo que dice ese versículo. Recordemos que, bueno, él plantea que Israel en el tiempo de Egipto, que estuvo, digamos, en Egipto, recuerden cuando vinieron las plagas de Egipto, el Señor guardó a ese pueblo de Israel de todas esas plagas. ¿Se acuerdan de cuando hubo que poner sangre de cordero, verdad, en los dinteles de las puertas para que no murieran los primogénitos y demás? Entonces, él más o menos hace una analogía de que el pueblo de Israel entonces también va a estar protegido de las plagas, así como Dios los protegió en ese entonces. En el capítulo 7, versículo 3, ese señor habla también de que ellos son siervos de Dios, donde dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, él sigue insistiendo de que ellos, los 144,000, van a ser separados para protección de las plagas, no necesariamente para salvación. Muy interesante, es otra interpretación, otra ponencia que nos hace el señor Josh Eldon. En medio en términos de esta interpretación del sellamiento de los 144,000,
él toma otro pasaje bíblico que está en Apocalipsis 16:2, donde dice, no son derramadas sobre todos los hombres, sino sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. En el tiempo de la tribulación, Dios protegerá a su pueblo del derramamiento de su ira, aun cuando deban sufrir a manos del anticristo. O sea, aquí él sigue enfatizando en que el pueblo de Dios, o el pueblo, los 144,000 sellados, van a ser protegidos de las plagas. Pero en ningún momento él está hablando de que van a ser salvos o que vienen ya predestinados para una salvación o algo así. Son ponencias. Por lo menos si ustedes me preguntan a mí, me quedo con la primera, sabiendo de que los 144,000 es un grupo de hermanos que son las primicias del Señor, y que entonces, por ser primicia, no significa que nosotros los gentiles vamos a quedar por fuera. ¿Se acuerda? Entonces, ni tampoco los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos precisamente no son 144,000 tampoco. O sea, los judíos son mucho más que esa cantidad. Así es que no estamos hablando en términos de judíos nada más, que los judíos son mucho más de esa cantidad de personas. Entonces, aquí se está hablando de las primicias, de un grupito que va a ir primero, los 144,000, pero no significa que van a ser los únicos, ¿verdad? Sino que ahí vamos a entrar todos nosotros en ese sentido. De hecho, para terminar esta ponencia de George Eldon, el señor nos decía que, y es interesante, yo lo estuve viendo y en efecto es así, hay tres versiones diferentes de quiénes eran las 12 tribus de Israel. Ve que interesante, ustedes buscan en Ezequiel, creo que es 48, en Apocalipsis y en Génesis, si ustedes buscan ahí, no son exactamente las mismas 12 tribus. Y eso les dejo de tarea. Por ahí están sobrando unas, por ahí están faltando otras. Por ahí ponen a Manasés y a Efraín, que descendían de la tribu de José, las ponen como otras tribus aparte, y no debían por qué. Pero bueno, entonces, eso se los dejo de tarea. En Ezequiel 48 o 38, por ahí está. Y en Apocalipsis y en Génesis, habla precisamente de las 12 tribus, pero no concuerdan con necesariamente exactamente las mismas tribus. En algunas aparece Dan, en otras no. Como les digo, en algunas aparece Manasés y Efraín, que era de la tribu de José, no tenían por qué aparecer. Bueno, o aparecer la de Manasés o la de Efraín o la de José, pero no dos o tres de la misma, porque era una misma rama, una misma descendencia. Bueno, les dejo de tarea para que estudien eso un poquito, pero entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el tema de este señor, él dice que no le da tanta importancia entonces al tema de que son 144,000 judíos, por esa razón que ni siquiera concuerdan, digamos, ahí la palabra de Dios en la misma cantidad de tribus, pero aparte de eso también porque no son 144,000 judíos en el mundo, son mucho, mucho más, ¿verdad? Entonces ahí entonces él habla precisamente de la importancia de saber que son las primicias, es lo primerito, pero el resto de esas primicias, que somos los gentiles y el resto de judíos, vamos a estar también ahí. Bien, seguimos con la palabra del Señor. Mensaje a los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 11 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca la marca de su nombre. Bien, el mensaje de los ángeles es muy sencillo. El primer ángel, por ejemplo, él lo que nos quiere aquí entender son dos cosas. Uno, él viene a decirnos que estamos ya en el juicio final. Bueno, nos viene a decir tres cosas este ángel. Voy a empezar
a como está ahí escrito. Lo primero dice que vio un ángel que tenía un libro en la mano, ¿verdad? Y que estaba predicando por toda la tierra, lengua y nación, ¿se acuerdan? Ve qué interesante, yo saqué una conclusión y esa es mía. Yo no sé si por ahí me la prueba doña Elizabeth. Hace muchos años yo escuchaba decir, y también era mi cuestionamiento, mira, en algunas partes de la Biblia dice que ¿cuándo será el fin? Y el fin entonces dijo que iba a ser cuando fuera predicado el Evangelio en todo el mundo, ¿se acuerdan? Pero entonces, ¿qué decía la gente? Y no, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, falta muchísimo tiempo, porque mientras llegan a las tribus de África y mientras todos los musulmanes conocen de Jesús, ¿verdad? O sea, van a faltar muchísimos años. Y es lo que muchas veces, por lo menos yo me cuestionaba y escuchaba a mucha gente que se cuestionaba, de que el fin del mundo faltaría muchísimo seguro mientras el Evangelio era predicado en todo el mundo. Pero vea qué interesante. Yo saco en conclusión, con respecto a este primer ángel, ¿qué dice la palabra de Dios? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. A toda nación. Musulmanes, chinos, indios o indígenas. Indios también. A toda tribu, lengua y pueblo. Yo saco en conclusión, mis hermanos, entonces que pueda que la venida del Señor no está tan lejos como pensábamos, ¿verdad? Porque el ángel viene y él termina de hacer lo que nosotros no hicimos. Y lo que la humanidad no hizo, ¿verdad? Que fue predicar el evangelio en todo el mundo por las razones que usted quiera ponerle. Este ángel lo va a hacer, ¿verdad qué interesante? Un ángel dice que va a predicar el evangelio por todo el mundo, a toda lengua, nación, tribu. Entonces quiere decir que ahí es el fin precisamente, ¿verdad? Entonces no debemos de confiarnos con esta teoría que dice, mira, falta muchísimo para el fin del mundo o para el apocalipsis o para que el Señor venga, falta muchísimo porque el evangelio no ha sido predicado y costará mucho que fuera predicado en todo el mundo. Bueno, ahí va a estar el trabajito de este ángel. Este ángel entonces tiene ese mensaje, este primer ángel es eso, bueno, él viene a predicar el evangelio en todo el mundo, pero dice que viene también a decirnos que a animarnos y a considerar que el juicio de Dios ya está en ese momento, que el juicio de Dios está, así es que toda la tierra va a conocer a través de ese ángel que ya el juicio de Dios está. Y por último, este primer ángel nos invita entonces a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo, ¿verdad? Eso es lo que este primer ángel viene a hacer. El mensaje del segundo ángel dice, ya cayó Babilonia, eso es lo que dice. ¿Recuerdan la gran Babilonia, la gran ramera? Es esa iglesia apóstata, es esa iglesia que no predica la verdad, es esa iglesia que ha más bien enseñado a sus hijas a ser igual de apóstatas y engañadoras. Yo creo que de esas sí hay muchas ahora, ¿verdad? Bueno, hay hasta iglesias satánicas. Entonces, iglesias apóstatas, iglesias que no están predicando la verdad del Señor Jesucristo, dice ahí entonces que esa gran Babilonia cayó, que esa gran Babilonia cayó. Ese es el mensaje de este segundo ángel. Y lógicamente, en términos de esa gran ramera y Babilonia, siempre la van a estar comparando con el tema de fornicación y adulterar y todos esos pecados sexuales, porque para ellos es como que la iglesia se hubiese prostituido, digámoslo así. Entonces es cuando la iglesia precisamente deja el mensaje verdadero a un lado y empieza a meterle otras cosas. Y si no, prendamos el televisor o la radio, muchas veces escuchamos cosas que no son bíblicas. El mensaje del tercer ángel, si alguno adorare la bestia y se pusiere la marca en la mano, beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 al 10. Voy a pedirle a Tamara, si está por ahí conectada, que me ponga rápidamente unos 2 minutos de cada video. Son dos videos que les quedé viendo hoy hace 8 días sobre precisamente la marca de la bestia. Alguien que me despierte a Tamara ahí arriba. Ahí está, estaba en todas, ¿ve? Una empresa sueca inyecta
microchips a empleados para monitorearlos. La tecnología en sí no es nueva, pero cada vez está siendo más popular. Epicenter, que es la base de más de 100 compañías y unos 2.000 empleados, comenzó los implantes en 2015. Ahora, unos 1.500 empleados la tienen. Son chips como los que son usados en mascotas. Las compañías los usan para rastrear embarques, pero nunca antes habían sido usados en empleados a una escala tal. Epicenter y otras compañías son las primeras en hacer disponibles ampliamente estos microchips que no llegan a ser más grandes que un grano de arroz. Una aguja que se desliza entre el pulgar y el índice inyecta un microchip en la mano del empleado. Otro cyborg es creado. Lo que parece una visión distópica del lugar de trabajo es casi una rutina en el eje empresarial Epicenter. La aplicación sueca Startup ofrece a sus empleados y miembros implantarles un microchip del tamaño de un grano de arroz y que sirve como tarjeta electrónica para abrir puertas, operar impresoras o comprar productos con un movimiento de la mano. Las inyecciones se han vuelto tan populares que los trabajadores en Epicenter realizan fiestas para aquellos que reciben los implantes. El mayor beneficio que veo es la convivencia, explica Patrick Westerson, cofundador y director ejecutivo de Epicenter. Como demostración, abre una puerta simplemente con el movimiento de su mano. Ok, Tamara, vamos a poner el otro. Básicamente reemplaza muchas cosas que... Bueno, el futuro llegó ya para los empleados de una empresa en Wisconsin, a quienes les ofrecieron implantarles chips bajo la piel para que puedan realizar varias tareas básicas sin necesidad de usar tarjetas magnéticas dentro de la compañía. Aquí está Ricardo del Villar para contarnos todo al respecto. Maris, muy impresionante. El implante es, le voy a pedir a la cámara a ver si se puede, es del tamaño de esto, de un granito de arroz. Es que no se ve. Y va, míralo, ahí está, ¿sí? Y luego va y lo ponen exactamente entre el dedo índice y el dedo pulgar. Ahí estaría, es de este tamaño. Ahí, así quedaría. Bueno, ya se cayó el granito de arroz. Va entre esos dos dedos. Este implante permite a los empleados acceso a todo el edificio, entrar a su computadora, incluso pagar por comida dentro de las instalaciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a ver. Square Market es la primera empresa en los Estados Unidos que ofrece este dispositivo que permite abrir puertas, iniciar computadoras y pagar por productos con un simple movimiento de mano, utilizando tecnología similar a la que utilizan los teléfonos inteligentes. 50 de sus empleados han accedido de manera voluntaria a que les implanten un chip bajo la piel. Este es el futuro. Lo que voy a hacer es pagar con mi mano porque el chip está conectado a mi tarjeta de crédito. Gracias. Muy bien, Tamara, están todo bien. Hermanos, ese mensaje de tercer ángel habla de precisamente el que se pone la marca de la bestia. Dice que va a beber de la copa del vino de la ira del Señor. Y bueno, la Biblia habla en varios pasajes sobre qué significaba ese beber del vino de la ira del Señor. Ese mensaje del tercer ángel lo que dice es eso. Si usted se pone esa marca a la bestia, sea este microchip o sea cualquier otra cosa, usted va a beber del vino de la ira del Señor. Eso es lo que dice este tercer ángel en síntesis. Seguimos, la recompensa de los que permanecen fieles. A ver, ¿cuál es la recompensa de los que permanecen fieles? Es la parte más bonita. El versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oigan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, es la palabra más importante de estos dos versículos. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos lo siguen. Hermanos, bienaventurados. Esa precisamente es la recompensa de los que permanecen fieles. Bienaventurados, dichosos, felices, los que permanecen fieles. Esta noticia, hermanos, sobre los tiempos finales y sobre el triunfo final debiera de estimularnos a nosotros como pueblo de Dios a permanecer firmes, amén. En medio de cada prueba grande o pequeña, ¿verdad? Debemos de confiar en Jesucristo y obedecer sus mandamientos. El secreto es permanecer firmes, confiando y obedeciendo, mi hermano. Mantengámonos firmes ante las pequeñas o grandes pruebas que vayamos a pasar y obedezcamos al Señor.
Es verdad que nosotros cuando nos muramos no vamos a llevarnos absolutamente nada, ¿verdad? De este mundo, ni bienes, ni fama, ni dinero, ni nada. Pero el pueblo de Dios puede producir fruto que sobreviva aún más allá de la muerte. ¿Cuánto lo creen? Asegurémonos de que estos valores estén en armonía con los valores del Señor, mis hermanos. Seguimos. La cosecha de los salvos y los perdidos. Esta es la parte final de este capítulo. Y dice así, la tierra es cegada. Miré, dice el 14. Y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben qué es hoz? Eso, Tania, muy bien, y doña Marta. Es una herramienta de agricultura que tiene un puño de madera larguito y eso lo que hace es que tiene también, digamos, en cobre o bronce, tiene como una forma circular, ¿verdad? Una cuchilla y eso entonces servía para que se tirara y, por ejemplo, el trigo, ¿verdad? Lo jalara, ¿verdad? Lo cortara, pero lo acomodara de una vez en ese círculo. Entonces, eso se usaba como una cuestión de agricultura para escoger, ¿verdad? Y para recoger ya lo que estaba maduro, ¿verdad? En este caso, el trigo, si ya estaba maduro, así era como se recogía. Y el 15 dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia. Vendimia es recoja los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió o recogió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermanos, una imagen linda y una imagen cruda. El final de los tiempos, el juicio final del Señor, cuando entonces va a venir un ángel y va a arrancar lo que está maduro y lo bueno ustedes saben para dónde va, pero lo malo beberán del vino de la ira de Dios. Y oigan qué duro, mi hermano. Los cristianos lógicamente no debemos de temer, ¿verdad? En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los cristianos no tienen por qué temer al juicio final. Pero las personas que no están bien con el Señor, hay un fin bastante crudo que describe Juan, ¿verdad? Y en los tiempos bíblicos se usaba mucho el término de lagar y echar ahí y aplastar para que salieran el jugo de uvas en la Biblia, pero para representar también la ira de Dios. Y por ejemplo, el lagar era como una gran olla grandísima, digámoslo así, donde era aplastado las uvas y el jugo pasaba a otro lugar todavía mucho más grande. Pues ve qué interesante. Aquí hablan de que Juan lo ve así, ¿verdad? Acuérdense que podemos verlo de una forma simbólica, ¿verdad? Como Juan lo está viendo, pero dice que los que no van a estar, en otras palabras, con el Señor, van a estar echados dentro de ese lagar, van a ser aplastados, y dice Juan que, que en lugar de, lógicamente, de jugo de uva va a salir sangre, ¿verdad? Y que esa sangre, dice Juan, que va a estar a la altura hasta el bozal o los frenos del caballo, que es como 1,30 m más o menos. Eso es lo que más o menos. Y de ese 1,30 m dice que él vio más o menos 1600 estadios de largo. Eso equivale, estuve investigando, y eso equivale como a 288 kilómetros. O sea, más o menos es desde San José hasta la frontera de Nicaragua. Imagínense qué cuadro, desde San José hasta la frontera de Nicaragua, a 1,30 m de altura, todo un mar de sangre. Eso es lo que dice Juan, que espera
a los que no recibieron o a los que no fueron fieles en el Señor. Recuerden, Juan, igual que el Apocalipsis, habla mucho en términos simbólicos, ¿verdad? Y muchas analogías y demás. Pero bueno, lo cierto es que sea simbólico o no, al parecer va a ser una situación bastante cruda y dura para las personas que no van a permanecer fieles al Señor. Mis hermanos, para terminar, yo quiero retomar el sentido de los 144,000 que son primicias, pero que nosotros estamos siendo parte de esa cosecha buena del Señor, que vamos a ser fieles al Cordero, que nos vamos a permanecer fieles también ante la apostasía de la iglesia en estos tiempos. Hay muchos falsos profetas, muchos herejes, hay mucha apostasía actualmente. Entonces nosotros hagamos un voto con el Señor de mantenernos firmes, fieles, que podamos hacer lo que este ángel primero nos decía, que es adorar al Señor que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que seguir a nuestro Dios y estar dispuestos a pasar tribulaciones por causa de Él, sabiendo que el que muere en Cristo es bienaventurado. ¿Lo creen? ¿Lo creen, hermanos? Amén. Gozaremos de vida eterna y estaremos para siempre con Él. Y esta es una de las promesas divinas y más alentadoras para todos nosotros los santos en estos últimos tiempos. Mis hermanos, que Dios los bendiga y muchas gracias.